Como llegamos a ver en el capítulo anterior, tras la victoria de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos viven fuertes vaivenes dinásticos previos a la unión de las coronas de León y de Castilla bajo el mismo rey. Fernando III había accedido al trono castellano en 1217, cuando todavía era un niño de 10 años, tras morir su tío Enrique I, quedando su madre Berenguela como regente, hasta que le transfiere la corona de Castilla y mueve los resortes necesarios para que su exmarido, Alfonso IX, rey de León, reconozca a su hijo como heredero. El primer movimiento que realiza es ofrecer en matrimonio a su hija Berenguela a Juan de Brienne, en quien Alfonso IX pensaba para pasarle la corona al casarlo con una de sus hijas de su segundo matrimonio. Al aceptar Juan el ofrecimiento, en 1224 deja sin candidato varón al trono de León. Pero más tarde, la eficaz maniobra de Berenguela al ofrecer 150.000 maravedíes a las hijas de Teresa de Portugal despejó del todo el camino de Fernando, que es coronado rey de León a la muerte de su padre en 1230. Con 50 años de edad, Berenguela no abandona su actividad política, ya que se convierte en la consejera de su hijo Fernando, y durante sus largas ausencias con motivo de las campañas contra los reinos musulmanes, ejerció de hábil regente, atendiendo las necesidades del reino con especial eficacia, como la supervisión directa de las obras de las catedrales de Burgos y Toledo, e igualmente, en 1236, encargó al canónigo Lucas de Tuy una crónica sobre los reyes de Castilla que incluyera la reciente toma de Córdoba por su hijo Fernando, que se publicó con el título de Chronicon Mundi, y en la que aparece la primera y exacta referencia a la fundación, por designio de Alfonso IX, del Universitas Studio Salmanticensis, que fue la tercera universidad del mundo y la primera de habla hispana, la Universidad de Salamanca. Con el gobierno en buenas manos, el monarca pudo dedicarse a aumentar los territorios en el sur, en una carrera en la que competían todos los reinos cristianos, excepto Navarra, no sin que mudaran las alianzas de unos con otros en función de las necesidades y los intereses. En 1236, la toma de Córdoba, la antigua capital califal, fue el hecho político más importante de Fernando III, además de que al contraer matrimonio con Beatriz de Suabia, nieta del emperador Barbarroja, preparaba el terreno para un acercamiento al Sacro Imperio romano-germánico. Fernando y su hijo participaban codo a codo en las operaciones de conquista, e incluso, a causa de caer enfermo el padre, el infante lo sustituye y con 22 años se hace cargo de la conquista de Murcia en 1243, en la que entró como aliado, ya que el emir Ibn Hud ad-Dawla temía la hostilidad manifiesta de la taifa vecina de Granada, aunque Alfonso tuvo que prolongar la campaña sobre Lorca, Mula y Cartagena, que se negaban a aceptar el vasallaje a Castilla y León. Fernando vuelve a la lucha y en 1246 ocupa Jaén, después de varios dimes y diretes con el rey Aben al-Hamar, que decide al fin ceder su capital al monarca castellano leonés y retirarse a Granada. Ese mismo año, en Valladolid, el infante Alfonso celebró la boda oficial con doña Violante de Aragón, con la que ya estaba comprometido desde hacía 2 años, y a continuación se une a las tropas de su padre en el sitio de Sevilla, encargándose, tras la toma, del reparto de tierras a los nobles e hidalgos castellano-leoneses, tras la caída de la ciudad en 1248, y reorganizando los recursos para continuar la conquista directamente hacia el estrecho de Gibraltar. En 1252 muere Fernando III, y él sube al trono como Alfonso X de Castilla y León, con 31 años y una experiencia dilatada en los asuntos de frontera, los tratados y pactos con los reinos rivales y la dirección de las batallas. Pero a partir del momento de su coronación,
se muestra consciente de la pluralidad que constituían sus dominios, tan velozmente ampliados y que abarcaban, además de varios reinos, como Galicia, León, Toledo, Jaén, Sevilla, un enorme caudal de formas de entender el mundo y de expresarlo, una gran variedad de culturas, por lo que se dispuso a la labor de ordenarlas y compilarlas. No satisfecho de haber promulgado un fuero real que igualaba en derechos y privilegios a todas las ciudades y sus habitantes, entre 1256 y 1265 encargó a un equipo de juristas que redactaran un cuerpo normativo de más amplitud, que se acabó conociendo como las Siete Partidas, y que sería la Constitución que abrigaba a todos los habitantes de los reinos bajo su corona. De todos es sabido que fundó en Toledo la Escuela de Traductores, donde hizo concentrarse todo escrito de orígenes varios, sobre todo del griego, del hebreo y del árabe, sin excluir el galaico portugués o el occitano, creando un compendio del saber de la época y, lo que es más importante, traduciéndolo al latín y al castellano, lo que otorgaba a la lengua del reino una enorme ventaja al convertirla en vehículo de conocimiento que sería ampliamente consultado, y por ende en el medio de comunicación habitual de todos sus súbditos, independientemente de su origen. Además de eso, revitalizó las Cortes creadas en 1188, pero que nunca habían encontrado función, y las convocó de forma periódica y frecuente, incluyendo además de la nobleza y el clero, lo que él llamó Tercer Estado, formado por procuradores o representantes de las villas y ciudades, lo cual, si bien no fue del agrado de los anteriores, sí se reveló como instrumento eficaz para el monarca a la hora de poder ejercer su gobierno de forma más directa sobre el pueblo, a la vez que mermaba el poder de la nobleza, casi absoluto hasta entonces. Nada de eso fue óbice para que además afrontara importantes y complejas reformas económicas. Y en esta faceta se apreciaba también sus deseos de unificación, ya que un Estado tan grande precisaba de sólidas estructuras económicas. Así, entre otras cuestiones, aborda la creación del honrado Concejo de la Mesta, por el que se regulaban los derechos de paso del ganado, que al abarcar tan amplios territorios precisaban una reglamentación común que establecieran las normas para la trashumancia. Normas, algunas de ellas, que siguen en vigor hoy día. Del mismo modo, regula la contribución de nobles, villas y señoríos a la corona, para poder sufragar los gastos de un reino cada vez más grande y más complejo, y sin que hubiera modelos anteriores a los que remitirse, pues el reino visigodo, tan extenso o más en cuanto a territorio, nunca consiguió alcanzar una dinámica eficaz, toda vez que 600 años antes aún primaba el desconcierto tras la caída del Imperio romano, y como hemos visto, al-Ándalus jamás pudo mostrar una unidad de criterio, salvo en muy cortos periodos. Pero la Castilla de Alfonso X lo empezó a conseguir, en todos los órdenes, y por eso quizá su rey pasó a la historia con el sobrenombre de El Sabio, y aún más, su matrimonio con Violante de Aragón, hija de Jaime I, y su esposa Violante de Hungría, aseguraba la unión en un futuro cercano con la corona que este rey había sabido elevar al rango de potencia más importante, y que abarcaba el oriente peninsular y el área mediterránea concerniente. Igualmente, Alfonso acabó convirtiendo el dominio del mar en objetivo prioritario en su lucha de expansión y reconquista, para lo cual construyó en Sevilla unas importantes atarazanas capaces de fabricar los barcos que precisaría en su campaña naval. Para entonces, un nuevo elemento político-cultural crecía en África y ocupaba los resortes del poder, los benimerines. Una de las ramas del gran grupo ceneta, a partir de la derrota almohade de las Navas de Tolosa, había ido avanzando desde el este
y ocupando zonas en las que éstos no podían ejercer la suficiente hegemonía. Al contrario que los anteriores dominadores del Magreb, tan apegados a la pureza del culto islámico, los benimerines eran un pueblo nómada y ganadero que buscaba ampliar sus territorios de pasto, pero que acabaron haciéndose con el poder y fundaron su capital en la ciudad de Fez en 1248, alcanzando el área del estrecho de Gibraltar en 1274. Pero una década antes, en 1260, el ataque de Alfonso que devastó el puerto marroquí de Salé demostró sus intenciones de ejercer como un monarca de ideas amplias, consciente del papel de su corona en ámbitos alejados de sus territorios, y que a la larga podían representar una amenaza para sus intereses fronterizos. Además, puso en evidencia que Castilla era dueña de una de las más potentes flotas de guerra, cuyas bases se extendían en el mar Cantábrico, en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, en la zona de Alicante y Cartagena, desarrolladas todas ellas con la clara misión estratégica de controlar el fluido enlace marítimo del reino nazarí de Granada con las costas de lo que ya se llamaba Berbería, de donde podía provenir el peligro más cercano. Puertos y atarazanas aseguran la construcción, reparación y resguardo de las embarcaciones que a partir de mediados del siglo XIII se empeñarían en la lucha naval con el enemigo islámico, en cuyas filas forman tanto los restos del poder almohade, los recursos marítimos de Granada y la fuerza expansionista de los cenetas benimerines, que no sólo aumentan su control sobre Al-Magreb, sino que ensayan diferentes acciones de apoyo a sus hermanos granadinos, rodeados cada vez más por el dogal de los cristianos. La escuadra castellano-leonesa llega a Salé el 7 de septiembre, permanece 2 semanas y regresa el 22 del mismo mes, cargadas las naves de botín y prisioneros, pero encarando vientos contrarios que no le permiten llegar al puerto de Santa María hasta el 2 de noviembre. Pero cuando, antes de acabar el año, los negociadores benimerines se personan en Cádiz para discutir las condiciones del rescate de los prisioneros, la flota de Alfonso ya está preparando una segunda incursión, porque la expedición a Salé ha sido una operación de tanteo simplemente, propiciada por ser el principal puerto de la ruta sahariana del oro, pero también enmarcada dentro de la estrategia auspiciada por el papado de ejercer presión sobre los intereses islámicos de cara a una mayor y superior campaña con categoría de cruzada. Sin detenerse en el avance terrestre hacia el sur, Alfonso rinde el reino de Niebla en 1262, donde según varias crónicas se usa por vez primera la artillería como elemento de combate, y cuando todo parece que se conjunta para iniciar el gran ataque sobre la costa atlántica marroquí, estalla en 1264 la rebelión mudéjar, que absorbe los recursos de todo el reino y que paraliza las acciones que no sean someter aquellas zonas y ciudades que habían estado cambiando de bando. La proyectada expedición a Marruecos se suspende porque ni siquiera una potencia como Castilla-León puede atender tantos frentes simultáneos, pero el empuje, la capacidad militar y los recursos de los dominios de Alfonso han hecho de su reino el director indiscutido en el escenario donde se desarrollan los últimos compases de la Reconquista. Entonces surge la pregunta: ¿qué ocurrió para que un potencial de tal magnitud, del que se esperaba un último y rápido empellón que erradicara para siempre la presencia islámica en la península ibérica, tardara otros 200 años más en completar la ocupación del último reino musulmán? Dentro de la generalidad innovadora de las políticas de Alfonso X, figuraba un sistemático programa de repoblación de los territorios ganados
para Castilla-León, algo que anteriormente no se hizo de modo expeditivo, pero que a partir de que las zonas conquistadas presentaban una mayor densidad de población, paralela a una riqueza considerable, se hacía necesario. En consecuencia, los habitantes musulmanes de las zonas ahora cristianas, los mudéjares, fueron desplazados en favor de nobles e hidalgos castellano-leoneses, a quien Alfonso otorgó propiedades rurales, casas e incluso villas en pago a sus servicios, y a la vez como un modo de disolver la presencia de antiguos pobladores en favor de la llegada de nuevos colonos que hicieran aumentar el peso de la masa étnica. Esto generó un descontento y una hostilidad, ya lo hemos visto, que en 1264 provocó la rebelión mudéjar, que estalló en la Baja Andalucía y en Murcia, justo los territorios de mayor riqueza agrícola. Esta revolución duró apenas 2 años, tras el empeño de todas las fuerzas militares disponibles, que no eran pocas, pero no fue el único problema con el que se enfrentó Alfonso X, al contrario, porque ya el asunto de su futura sucesión comenzó a complicarse en 1275, cuando el infante Fernando, su primogénito, muere cuando iba a participar en un encuentro con los benimerines, y Alfonso, acudiendo al derecho tradicional de los fueros de Castilla, nombra heredero de la corona a su segundo hijo legítimo, Sancho, digno sucesor de su hermano como capitán de las huestes reales. Sin embargo, Violante se opone a esta designación, ya que, erigida en defensora de sus nietos, los hijos de Fernando, insiste en que la sucesión le correspondía al primer hijo varón del infante muerto, su nieto Alfonso. Esta actitud de la reina, añadido a que en las propias 7 partidas promulgadas por el rey quedaba señalado que los derechos debían pasar al primogénito del fallecido, hacen que Alfonso se incline hacia esta segunda opción, nombrando a su nieto como sucesor del trono y creándose un duro y peligroso enemigo en su propio hijo Sancho, apodado el Bravo por su carácter enérgico, quien en 1282 se rebela y, apoyado por buena parte de la nobleza, el clero y los concejos vecinales, consigue que las Cortes de Valladolid depongan a su padre y le nombren a él como titular de la corona de Castilla. Alfonso apenas se recupera de una enfermedad que lo ha mantenido inmóvil en Sevilla, reacciona maldiciendo a Sancho y desheredándolo de todos los bienes que le pudieran corresponder, tras lo que, aliado con los benimerines, se pone a la tarea de rendir las villas y los nobles que defienden al hijo usurpador, lo que va consiguiendo metódicamente cuando en abril de 1284 muere en Sevilla, y a pesar de su expresa voluntad, su hijo rebelde, Sancho, es coronado en Toledo 2 semanas después como Sancho IV, con el beneplácito de buena parte de la nobleza castellano-leonesa, que no había visto con buenos ojos las innovaciones introducidas por el padre y mucho menos su fascinación por las culturas árabe y judía de la que hacía gala. Esto podría haber sido el colofón del sainete sucesorio, que en cambio no cesó, ya que en los 11 años de reinado de Sancho, el rey de Aragón, Alfonso III, partidario, como su tía Violante, de los infantes de la Cerda, título que ostentaban los hijos del sucesor legal, no cesó de promover rebeliones y altercados en las zonas limítrofes a su reino, llegando a nombrar rey de Castilla al infante Alfonso, el favorito de Violante y sobrino de Sancho. Hasta su muerte en 1291, el rey de Aragón supuso un quebradero de cabeza para Sancho IV, ya que aquél llegó a pactar acuerdos con los benimerines y con Granada al objeto de debilitar sobre todo las fronteras orientales de Castilla, en beneficio de las apetencias aragonesas de la zona de Alicante y Murcia.
quiso la suerte que el sucesor de la corona de Aragón, Jaime II, mostrara un talante bien distinto hacia el monarca castellano-leonés, hasta el punto de firmar ambos el Tratado de Monteagudo, por medio del cual se repartían las futuras conquistas en el norte africano, lo cual desvela cuáles eran las previsiones a corto o medio plazo de continuar la guerra contra los musulmanes. Pero Sancho muere, con 27 años, en 1295, y deja como heredero a su hijo Fernando, que contaba solo 9 años de edad, por lo que es su madre, María de Molina, la encargada de una regencia plagada de sobresaltos, acrecentados desde el momento en que el papado nunca había reconocido su matrimonio como legítimo, al haber estado desposado Sancho antes con Guillermina de Montcada, si bien el matrimonio nunca se consumó. Esta nulidad matrimonial de María con Sancho catalogaba de hijos ilegítimos a su descendencia, ya que la unión de los padres, el lenguaje de la época, era incestas nuptias, excessus enormitas y pública infamia, lo cual era la excusa perfecta para que sus enemigos políticos se armaran de razones morales para atacarla. Consciente de lo inestable de su posición, María de Molina acude al rey de Portugal, Dionisio I, y tras la cesión de algunas plazas y concertar el matrimonio de sus hijos con los del portugués, accede a fijar una alianza que se combinaba con el hecho de que su hija mayor, la infanta Isabel, había viajado a Aragón para contraer matrimonio con Jaime II, lo que parecía delinear un futuro menos convulso. Pero ese mismo año de 1295, Jaime II devuelve a Isabel a su madre y declaró la guerra a Castilla. Y no solo eso, sino que un año después las tropas invasoras aragonesas se alían con las portuguesas para acabar deponiendo al joven Fernando IV en favor del representante del partido de los infantes de la Cerda, los nietos de Alfonso X. Pero la habilidad y el desvelo de la regente logra conjurar lo que ya parecía ser una catástrofe cantada. Apelando al rey de Portugal y acordando mediante el Tratado de Alcañices las nuevas fronteras entre León, Castilla y Portugal, y haciendo que éste se olvide de su alianza con los aragoneses, aunque en medio de las convulsiones negociadoras, León estuvo a punto de desgajarse de Castilla, accediendo a su independencia, junto con Galicia, para atender las demandas portuguesas. Pero nada de esto ocurrió, antes al contrario. María de Molina, navegando hábilmente los turbulentos mares de la política a tres bandas, consigue que el ejército castellano sitie a Jaime II en Murcia, de donde logra escapar por los pelos gracias a un aviso de sus partidarios castellanos, todo hay que decirlo, y hasta consigue fondos de las Cortes para que en 1301 el Papa reciba 10.000 marcos de plata a cambio de levantar la ilegitimidad de su matrimonio con Sancho, lo que dejó sin argumentos a sus opositores y permitió por fin que el infante Fernando se casara, a su mayoría de edad, con Constanza de Portugal, hija de Dionisio I. Fernando IV, ya como rey, consigue calmar algo las aguas, equilibra las fuerzas de las que dispone, haciendo jugar bazas importantes a las magníficas huestes de las órdenes militares a las que va otorgando propiedades en las áreas conquistadas, y hasta consigue que el rey de Granada se le declare vasallo. Pero nunca cesaron los complots ni las traiciones de bandos que alternaban sus fidelidades, incluyendo periodos de desavenencia con su madre, María de Molina, que seguía siendo un referente de mucho peso en los asuntos de gobierno. A la muerte de Fernando en Jaén en 1312, María de Molina volvió a enfrentarse a los fantasmas del pasado, con 57 años, para defender a su nieto Alfonso XI, también menor de edad, que un año después quedaba huérfano al morir su madre,
Constanza. Hasta su muerte en 1312, María de Molina tuvo que lidiar con inmensos y profundos problemas de inestabilidad que se transmitieron a su nieto, Alfonso, quien, si bien mantuvo el tono de la lucha contra los musulmanes, ganándoles Algeciras, perdió otras plazas acosadas por los benimerines y los granadinos, y tuvo que hacer frente a posturas de rebeldía de la nobleza que le impedían concentrar los esfuerzos del reino en los objetivos prioritarios, sin renunciar, para ello, a toda clase de ardides, asesinos a sueldo y acciones turbias con tal de evitar que algunos nobles consiguieran sus propósitos. Fue en el intento de recuperar Gibraltar, en 1350, que falleció Alfonso XI de peste negra, sucediéndole su hijo Pedro I, quien tampoco conocería la paz interior de sus reinos, lo que acicateaba a los estados limítrofes a realizar intentonas hostiles al olor de la carroña. Apodado el Cruel por sus enemigos y el Justiciero por sus partidarios, el reinado de Pedro I estuvo teñido de sangre desde los primeros momentos, ya que no vaciló en dar muerte tanto a sus propios hermanos, a su madrastra y a todo aquel que manifestara actitudes poco acordes con sus necesidades. Incluso un pobre clérigo que acudió ante él para anunciarle que podría morir a manos de su hermano Enrique si se enfrentaba con él en la batalla prevista para el día siguiente, fue quemado vivo frente a la tienda del rey Pedro. En cambio, los encuentros con tropas granadinas arrojaban saldos alternativos y harto del tira y afloja, se vuelca en arañar a Aragón territorios en la zona de Alicante, de modo que, aliado más tarde con Granada, se hace fuerte en Andalucía, frente a las fuerzas de su hermano Enrique, que le disputaba el trono y contra el que se llega a enfrentar directamente cuando Pedro decide subir hacia el norte para apoyar a Toledo en 1369. Tras sufrir una derrota y encontrarse cara a cara con su hermano, llegan a las manos y en la pelea interviene Beltrán du Guesclin, un mercenario francés a sueldo de Enrique, que le ayuda para que venza, excusándose más tarde, según la leyenda, con la conocida frase de «ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Enrique II, ya a solas con la corona, hizo pasear la cabeza de su hermano, ensartada en una lanza, por las ciudades que habían apoyado a Pedro. En la descripción que hace Pérez de Ayala del rey muerto se dice: «Fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo, blanco, rubio, ceceaba un poco en la fabla. Era muy cazador de aves, fue muy sofridor de trabajos, era muy temprado bien acostumbrado en el comer beber, dormía poco amó mucho mujeres, fue muy trabajador en guerra, fue codicioso de allegar tesoros joyas, mató a muchos en su regno, por lo cual vino todo el daño que habedes oído». La descripción no puede ser más completa, pero lo importante de ella es que, aun habiendo sido escrita en pleno siglo XIV, hace 700 años, nuestros ojos del siglo XXI no tienen dificultad alguna en leerla y entenderla, comprobando con ello cómo la lengua castellana, además del rango reconocido, ya había alcanzado en esas fechas la estructura que la acabaría convirtiendo, junto al chino y el inglés, en uno de los idiomas más populares y extendidos del planeta. Tras la muerte de Pedro, Enrique subió al trono como rey de Castilla, Toledo, León, Galicia, Sevilla,
Córdoba, Murcia, Jaén, el Algarve y señor de Molina. Y se dedicó a gobernar y recomponer tanto las cosas de casa como la política exterior. Y fue un rey muy eficaz en muchos aspectos, sobre todo involucrándose en las políticas de los demás reinos europeos, Francia e Inglaterra, para adelantarse a determinadas acciones de estos que pudieran perjudicarle en el futuro. Su hijo Juan I continuó en cierto modo la política de su padre, aliándose con Francia para sujetar las ambiciones británicas, pero desviando más tarde todas sus energías hacia Portugal, de cuya corona logra apoderarse, si bien duró poco, ya que la respuesta de cierto sector de la nobleza portuguesa llevó a la derrota castellana en Aljubarrota en 1395 y le alejan de su primera idea. A estas alturas del siglo XIV hay dos detalles interesantes que reseñar. Además de que son los enfrentamientos dinásticos y las guerras civiles consecuentes lo que desvía las energías de los reinos y la apartan de un objetivo común, la corona de Castilla se enseñorea del resto de reinos dependientes de ella. Por más que en los escudos se siga representando el reino fagocitado de León, los reyes que se suceden son ya nombrados siempre como reyes de Castilla, y es este el marchamo que, a tenor de la potencia que representa, trasciende al resto de los reinos europeos. Lo siguiente es que con Enrique II aparece de un modo evidente y continuo el sello de la Casa Trastámara, una rama menor de la Casa de Borgoña llegada a Castilla de la mano de Raimundo al casarse con doña Urraca, hija de Alfonso VI, y hacerse cargo del condado de Galicia. De hecho, el nombre primitivo sería Trastámaris, aludiendo a su ubicación más allá del río Tambre, cercano a Santiago de Compostela. 300 años después de su creación, la casa ducal, ya con el nombre de Trastámara, es heredada por Alfonso XI y se transmite a su descendencia a través de Enrique II y Juan I, del que se cinde en dos: la rama castellana a través de Enrique III y la rama aragonesa que arranca de Fernando I. El periodo que transcurre entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, como la anterior etapa que vimos, es una sucesión de sobresaltos y traspiés que jalonan la vida de los reinos, principados y condados dependientes de la corona de Castilla, lo cual permite, por un lado, el desarrollo del potencial de los vecinos, como Aragón y Portugal, aunque ninguno de ellos la llega a debilitar demasiado. Por otra parte, esta etapa convulsa de rencillas interiores permite sobrevivir al reino musulmán de Granada, que sigue adelante a trancas y barrancas, con la amistad alterna de los que le rodean, ora Castilla, ora Aragón, y siempre con el apoyo de los benimerines africanos. Con Enrique III se dan por fin circunstancias que parecen detener el tren de los despropósitos, ya que al ser hijo de Leonor de Aragón, la enemistad con la corona vecina debería cesar, al hacerse cargo de ella su hermano Fernando. Desde poco después de su nacimiento, estaba prometido con la infanta Beatriz de Portugal, lo que hubiese redondeado la componenda de política exterior. Pero al morir su madre en 1382, su padre, Juan I, elige como esposa a la portuguesa. Pero su boda en 1388 con Catalina de Lancaster sirvió igualmente a los propósitos de concordia, ya que al ser ella descendiente de Pedro I, se acaban los zigzags dinásticos que habían sobresaltado a la corona durante buena parte del siglo anterior. Otra reseña interesante es que en el momento de su matrimonio, Enrique recibe de su padre el nombramiento de príncipe de Asturias, que a partir de entonces será otorgado a los herederos de la corona.
Su extrema juventud a la hora de heredar el trono, con solo 13 años, a la muerte de su padre en 1393, no le supuso ventaja alguna, ya que aun cuando su reinado fue ciertamente positivo, tanto en lo concerniente a estabilidad interna como al hecho de retomar las actividades bélicas de frontera, falleció pronto, a los 27 años de edad y tras solo 16 de reinado, dejando la corona castellana en manos de su hijo Juan II, que al contar solo 2 años de edad, exige la regencia de su madre, Catalina, y de su tío Fernando, quien, al morir su cuñada, urde una maniobra para apartar a su sobrino del poder y hacerse con las coronas de Castilla y de Aragón, que él pensaba le correspondía por la vía de su madre, Leonor. De hecho, las desavenencias con la corregente llevaron a considerar a Castilla formalmente dividida en dos, quedando la zona norte a cargo de Catalina y la meridional bajo el poder absoluto de Fernando. Pero su acceso a la corona de Aragón, al morir Martín I sin descendencia legítima, le dan suficientes quebraderos de cabeza como para que la situación en Castilla revierta a su natural, y Juan II debe hacer frente, como rey efectivo, a partir de su mayoría de edad, en 1419, a la maraña de hilos tejidos por todos los aspirantes a descabalgarle del trono, empezando por sus primos, los infantes de Aragón, y por el mismo Fernando, su antiguo regente. Y eso a pesar de haber contraído matrimonio con María de Aragón. Pero la ayuda constante y fiel de don Álvaro de Luna, valedor del joven rey, le permitió ir despachando todos los obstáculos y encabezar una guerra victoriosa contra su primo, Alfonso V, para recuperar todos los territorios y ciudades de los que se había apoderado la corona de Aragón. Pero la victoria no significó el fin de la hostilidad hasta 1436, en que Navarra, Castilla y Aragón firman un tratado conocido como Concordia de Toledo, en la que se incluía el matrimonio de su hijo Enrique con doña Blanca, hija mayor del rey de Navarra. Pero 7 años de guerra civil en Castilla, donde continuaban pertinaces los disturbios, en buena parte alentados por los distintos nobles que pretendían aumentar sus beneficios, lastran el desarrollo del reino, incluida las desavenencias graves con su esposa y su fijación por ayudar, unas veces disimuladamente, otras a las claras, las pretensiones de su familia aragonesa. María de Aragón muere en 1445 y 2 años después, Juan contrae matrimonio con su prima Isabel de Portugal. Y de su descendencia, con ambas, dará comienzo el último acto previo a la unificación de los dos reinos tanto tiempo enfrentados, cuando el protagonismo de los hechos recaiga en el heredero de Juan, Enrique IV, hijo de María de Aragón, y sus hermanos Isabel y Alfonso, habidos en su matrimonio con Isabel de Portugal. Pero ese será el asunto del próximo capítulo.